Saludos a todos. Últimamente se habla mucho de ajedrez educativo porque ha habido 3 noticias prácticamente consecutivas en muy poco tiempo que son como una especie de empujón hacia el desarrollo del ajedrez educativo en horario lectivo, sobre todo. Me refiero a que, como digo, en un plazo de pocas semanas, los gobiernos de Andalucía, o sea, la Junta de Andalucía, el gobierno de Canarias y el gobierno de Navarra, 3 comunidades autónomas españolas, se han sumado a introducir el ajedrez en horario lectivo. Antes ya lo habían hecho Cataluña, de que ya están por el 6º curso con una experiencia que luego resumiré con muy buenos resultados, y el Parlamento de Galicia tomó también una decisión similar en 2015, pocos meses después de lo que yo denomino el milagro del Congreso de los Diputados, porque en el Parlamento español, el 11 de febrero de 2015, todos los partidos políticos españoles se pusieron de acuerdo en algo. Eso me parece que es un milagro, y ese algo fue apoyar el ajedrez como herramienta educativa. Entonces ahora, como ven, tenemos ya 5 comunidades autónomas que suman pues casi la mitad de la población total española, que ya se han sumado a esa decisión. Y hoy me acompaña una de las personas más idóneas que yo puedo encontrar para hablar sobre esto, que es Lorena García. Resumiendo, corrígeme si me olvido de algo, eres psicóloga, eres investigadora, eres la coautora del único estudio que se ha hecho hasta ahora en el que se llega a la conclusión, de la Universidad de La Laguna, en el que se lleva a la conclusión de que el ajedrez no solo desarrolla la inteligencia cognitiva, sino también la inteligencia emocional. Sobre todo eres docente con una gran experiencia en las aulas de muchos años, además eres ajedrecista y madre de 2 niños, que seguro que eso también te ayuda en tu trabajo. Y además de todo eso, Lorena me consta que es una persona clave en la decisión que acaba de tomar el gobierno de Canarias, porque de hecho vas a ser la coordinadora de la formación de los docentes para que puedan capacitarse para utilizar el ajedrez en horario lectivo. ¿Fue difícil convencer al gobierno de Canarias? Pues no. No fue difícil porque nosotros en Canarias llevamos mucho tiempo trabajando lo que es el ajedrez. Bueno, en cuanto a ajedrez deportivo, Canarias siempre ha tenido muy buena cantera, hemos tenido muy buenos jugadores, y en los últimos años pues se ha apostado mucho por el ajedrez educativo. Han habido compañeros que han llevado proyectos pues ya tanto desde el área de innovación como de otras áreas de consejería, y con resultados muy buenos, ¿no? Entonces ya hay una concienciación en Canarias por el ajedrez educativo, y tras los resultados pues de muchas experiencias, tanto en las islas capitalinas como en el resto de islas, pues ha sido más fácil convencer, ¿no? Además el ajedrez siempre ha sido muy bien mirado, y ahora más como cuando hay resultados y los maestros, los alumnos y las familias están contentos, pues la consejería pues lo ha contemplado, ¿no? Sí, bueno, me estás recordando una foto que no olvidaré nunca. 5.000 niños canarios en los años finales de los 70, primeros de los 80, en el paseo marítimo de Las Palmas, jugando unas partidas simultáneas de ajedrez. Así que, efectivamente, fíjese hasta dónde nos remontamos. Bueno, y si hablamos de Andalucía, que claro, lógicamente en tamaño y en número de habitantes pues es mucho más grande que Canarias, me consta, aunque todavía no hay datos oficiales, pero me consta que se ha cerrado ya el plazo de inscripción de centros educativos, o sea, de colegios, de docentes y de niños implicados, y las cifras son tremendas. O sea, estamos hablando de centenares de colegios, de miles de docentes y de decenas de miles de niños en Andalucía, aunque creo que el sistema que han utilizado es un poco distinto al vuestro, ¿no? Sí, son proyectos educativos con líneas similares y algunas otras distintas, y la verdad que es impresionante el proyecto que se va a llevar en Andalucía, es muy bonito. Y creo que por ahí ya estas comunidades vamos a hacer porque otras comunidades se vayan animando viendo los resultados que se van obteniendo, ¿no? Y por dar al César lo que es del César, creo que sería injusto no citar que mucho antes de los que ahora salimos en las pantallas de televisión o en los periódicos hablando de esto, ya ha habido mucha más gente que ha hecho una labor, digamos, sorda o callada, pero muy eficaz en toda España, ¿no? Sí. Han sido pues muchos por los que uno se ha motivado al ver su trabajo de meterse en este mundito, ¿no? Y además han creado muchísimos materiales para trabajar de forma interdisciplinar o aportando mucha riqueza en muchas áreas, ¿no? Por la experiencia que yo acumulo ya en este ámbito, me consta que una de las primeras cosas que hay que abordar en una conversación como esta que tenemos tú y yo ahora es romper tabúes falsos. Es decir,
Me pongo ahora mismo en la cabeza de muchos docentes que nos estarán escuchando y sé que están pensando, pues sí, me parece que es muy interesante, me parece muy bien que promuevan el ajedrez educativo, pero eso no es para mí. Porque como eso es solo para personas muy inteligentes, porque el ajedrez es muy complicado y yo no soy muy inteligente, pues yo no me voy a apuntar a nada. ¿Eso es correcto? Sí, ese es el primer miedo que hay que vencer cuando hacemos formaciones los docentes, ¿no? Quitar ese miedo, pero ese miedo está muchas veces infundado porque creen que trabajar ajedrez educativo es sacar los tableros, jugar las piezas y tenemos que tener un contenido ajedrecístico muy alto, ¿no? Entonces, cuando ellos realmente ven cómo se trabaja como herramienta educativa, tanto desde infantil, primaria o secundaria, pues todos esos miedos van desapareciendo, ¿no? Incluso hacen propio el ajedrez lo hacen propio de ellos y consiguen cosas impresionantes, mucho mejor que las que le podemos enseñar nosotros. Sí, ¿no? Superan a sus formadores, ¿no? Sí. O sea, entonces, primera conclusión que debemos dejar muy clara, no hace falta saber mucho de ajedrez para utilizarlo como herramienta educativa, basta con ser un poco más que un principiante. Por tanto, Lorena, te pregunto, ¿cualquier docente, por el mero hecho de serlo, porque es su vocación y su profesión, está ya capacitado con una pequeña formación, o tú crees que hay un perfil específico donde funciona mejor para utilizar el ajedrez como herramienta educativa? Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Es decir, todos los docentes, el cuerpo de docentes que tenemos es un cuerpo docente que en su mayoría ama lo que hace, ¿no? Ama la educación, ama a los niños y sobre todo los que estamos en aula lo que queremos es mejorar y que nuestro trabajo se facilite, y si nos proporcionan herramientas educativas y encima son innovadoras, pues eso nos hace mejor el día a día, ¿no? Entonces yo creo que cualquier docente teniendo la formación pedagógica que tiene y mostrándosele el ajedrez como una herramienta educativa, perfectamente podría trabajar ajedrez educativo, pero sí es verdad que yo insisto mucho en que el maestro tiene que amar lo que hace, ¿no? Y realmente tiene que creer que el ajedrez es una muy buena herramienta educativa, porque eso va todavía a hacer más significativo el aprendizaje y los resultados con los alumnos, ¿no? Vale, pues entonces vamos a intentar convencerles de que es una gran herramienta educativa. Y aprovecho para romper otro tabú, otra idea falsa. Ajedrez educativo en horario lectivo, otra cosa es el extraescolar, donde el margen de actuación, digamos, es mucho más grande, pero en horario lectivo, de lo que no estamos hablando es de que el docente entra en clase y pone a sus niños a jugar partidas de ajedrez. Eso no es. Entonces, ¿qué es ajedrez educativo en horario lectivo? Ajedrez educativo es utilizar el ajedrez para trabajar tanto aspectos cognitivos como aspectos socioemocionales o contenidos curriculares. Podemos trabajar desde las tablas en las primeras etapas de primaria, o en infantil puedo trabajar la dimensión espacial o la seriación, la clasificación, ¿no? Es decir, el ajedrez nos abre un abanico muy amplio donde el docente, con la capacidad que tiene dentro del aula, es capaz de crear y diseñar actividades para sus alumnos de tal forma que los contenidos que tenemos en el currículum los podamos trabajar. Es decir, estamos hablando de utilizar el ajedrez de forma transversal o interdisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, transversal, un ejemplo obvio es lo que haces tú. Como psicóloga y docente al mismo tiempo, tú utilizas el ajedrez en educación emocional, en inteligencia emocional. Sí. ¿Cómo lo utilizas? Bien, la idea de hacer ajedrez e inteligencia emocional surge porque el ajedrez nos proporciona un escenario que a veces es único dentro del aula, porque tú puedes diseñar actividades para que el niño trabaje de forma individual, por parejas, por pequeño grupo, gran grupo. Puedes hacer que sean actividades donde tenga que estar más concentrado o actividades donde tenga que estar más dinámica. Entonces, el ajedrez con algo tan sencillo como tablero y piezas te da una multitud de recursos y de espacios que muchas veces lo necesitamos dentro del aula, ¿no? Entonces, el ajedrez nos proporciona un espacio donde podamos enseñar a aprender a perder y a ganar, a que la pérdida no sea un problema, sino que sea una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y a través del juego, qué bonito, ¿no? Que no tengamos que hacerlo a través de un libro, sino a través de un juego, donde el alumno aprende a comunicar, a expresarse, al control de emociones, al control de impulsos en las primeras edades. En las edades, pues ya quinto, sexto y secundaria, donde empieza ya una desmotivación, pues el niño aprende a automotivarse, a no rendirse, a mejorar, a ver en qué ha fallado, a hacer una autocrítica. Bueno, toda esa serie de habilidades
el ajedrez nos proporciona ese espacio donde el docente puede diseñar toda una gama de actividades con ese fin, ¿no? Y en cuanto a interdisciplinar, bueno, voy a resumir, por ejemplo, la cantidad de cosas que le he visto hacer a nuestro compañero en la Fundación Kasparov, Juan Luis Jauregui Berri, argentino, que tiene incluso libros escritos sobre cómo utilizar el ajedrez en clase de matemáticas, porque hay una gran parte de las matemáticas en geometría, en aritmética, en álgebra, que se pueden explicar muy bien a través del ajedrez, de forma, digamos, amena y eficaz, ¿no? Por ejemplo, el tablero de ajedrez te permite ver con claridad que las paralelas no tienen por qué ser verticales u horizontales, porque todo el mundo entiende que dos líneas verticales o horizontales son paralelas, pero cuando las paralelas son diagonales, especialmente para los niños, no es tan fácil de entender. Por poner uno de los 100.000 ejemplos, el ajedrez te ayuda a entender eso de una manera muy sencilla. En lengua, por ejemplo, hay muchos usos del ajedrez, ¿no? ¿Recuerdas alguno en este momento, cómo utilizar el ajedrez en clase de lengua? Sí, pues el tablero, imagínate, tienes el tablero, tienes un caballo y nada más que con el movimiento del caballo puedes trabajar formación de palabras por sílabas, por letras, localización de tiempos verbales, bueno, te da una gama, solamente con el movimiento del caballo nos da una gama amplia de actividades, ¿no? Si hablamos de historia, fíjense, el ajedrez tiene 1500 años de historia documentada. Imaginen el paralelismo tan interesante que un profesor de historia puede hacer prácticamente en todas las etapas, ¿no? Uno de mis ejemplos favoritos es, si yo soy profesor de historia y hoy tengo que explicar la Revolución Francesa, en lugar de empezar a hablar de Robespierre, de Diderot, etcétera, empiezo a hablar de Philidor, que era en aquel momento el campeón del mundo de ajedrez, o considerado como tal, también era un músico eminente, pero además era capaz de vendarse los ojos y de jugar 5 partidas simultáneas con los ojos vendados, recordando dónde estaban todas las piezas. Y Philidor deja una frase para la historia, ¿no? Dice, los peones son el alma del ajedrez. Eso tiene mucho que ver con la estrategia del juego, pero ¿cuándo dice esa frase? Justo en vísperas de que los peones de la sociedad francesa, es decir, justo antes de la Revolución Francesa, cuando las partes más bajas de la sociedad francesa empiezan a ganar en libertades y en derechos. Es decir, si yo empiezo a hablar de Philidor hoy que tengo que explicar la Revolución Francesa y solo después, cuando mis alumnos ya están captados, les introduzco a Robespierre y a Diderot, pues seguro que funciona todo mucho mejor, ¿no? Porque claro, una cosa que has dicho tú de pasada, pero creo que conviene que recalquemos es, el ajedrez es un juego. Estamos hablando de una herramienta pedagógica, pero que es un juego, ¿no? Sí, y también tenemos que pensar que al ser un juego, el ajedrez también no diferencia de capacidades. Por lo tanto, es un juego que llega a todos los niños que tengan discapacidad o necesidades educativas especiales o no las tengan. Entonces, eso todavía hace más rica la herramienta, ¿no? Que podamos trabajar con cualquier tipo de niño. Exacto. Jugar aprendiendo y aprender jugando. Ese es un lema realmente sagrado. Otra cosa importante, yo te he visto a ti en conferencias, en talleres que das, cómo recalcas mucho la idea de que tus alumnos muchos días se van a sus casas tarareando y cantando canciones relativas al ajedrez. Sí. Lo cual quiere decir que llevan el ajedrez a sus familias. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Yo creo que es crucial, ¿no? Todos los que estamos en el aula sabemos que lo que se trabaja en aula debe de ir para casa y el ajedrez no iba a ser menos. Es decir, una forma de que se vaya para casa es a través de la música. La música, yo no entiendo el ajedrez en infantil y en primaria sin música porque es un gran apoyo y además estamos trabajando otras cualidades. Y es una forma pues de que a través de la música, por ejemplo, tenemos la gran suerte de tener al compositor Alejandro Oliva, que por ejemplo yo trabajo con sus canciones y esas canciones los niños que las tararean se las llevan para casa y con una simple canción pues son capaces de aprenderse el movimiento de la dama, el movimiento del caballo o cualquier cosa, ¿no? Y de esa forma entusiasmar a las familias, despertarles la curiosidad, porque sus hijos están ahora hablando de ajedrez, ¿no? Y por distintos caminos pues conectarlos con el centro y con las actividades que se hacen. Un aspecto que no quiero que olvidemos es el del ajedrez aplicado como herramienta pedagógica en secundaria, porque en Galicia y en Navarra, en realidad, en lugar de empezar por infantil y primaria, han preferido empezar en secundaria. Yo creo que es mejor empezar por infantil y primaria, pero bueno, eso sería una discusión ya más técnica.
Lo que quiero dejar claro es que en secundaria también funciona muy bien, ¿no? Especialmente en todo lo que tiene que ver con resolución de problemas y con toma de decisiones, para alumnos, digamos, adolescentes, el ajedrez puede ser muy útil. Sí, porque les creas un esquema de pensamiento, ¿no? De observo, pienso, decido. Les creas un orden a la hora de realizar las distintas tareas y las distintas rutinas de pensamiento. Y además de eso, también por lo que tú decías, por la toma de decisiones, ¿no? Que no decidan de forma impulsiva, sino que vean, hay 4 soluciones, evalúo cada solución y elijo la mejor, ¿no? Entonces, eso que hacemos a través de una partida o a través de una actividad que hemos diseñado para eso, puede haber una transferencia a la vida real, ¿no? Si te acostumbras a trabajar así, pues cuando no te sin darte cuenta lo estás haciendo en tu vida cotidiana, ¿no? En principio, el objetivo del ajedrez en horario lectivo no es crear campeones de ajedrez, ni mucho menos. Es desarrollar la inteligencia, transmitir valores, como ya hemos explicado, etcétera. Pero sí hay, o se pueden establecer, puentes interesantísimos entre ajedrez educativo y ajedrez deportivo, ¿no? Sí, yo creo que se puede y se debe. Es decir, hemos plantado una semillita en educación y esa semillita debería de seguir el deporte, ¿no? Sobre todo mirando en los adolescentes, el que estén practicando un deporte en esa etapa es muy beneficioso y hay muchos estudios que lo dicen. Entonces, si nosotros podemos lanzar a todos esos alumnos a que después de las horas lectivas pues practiquen un deporte y haya un trabajo ahí también, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que voy a aprovechar este momento para lanzar otra vez un mensaje que he repetido muchas veces y curiosamente, Lorena, a veces tengo dificultades para que los ajedrecistas, especialmente los monitores que se dedican a la enseñanza del ajedrez en horario extraescolar, entiendan esta idea. Y como me imagino que habrá muchos que nos estarán escuchando ahora, pues lo repito una vez más, ¿no? Si conseguimos meter el ajedrez masivamente en horario lectivo, estamos alfabetizando al 100% del alumnado. Sí. Solo con que el 5% de ese 100% luego quieran jugar de forma competitiva, automáticamente van a subir muchísimo el número de apuntados en las clases de ajedrez extraescolar, donde el objetivo puede ser ya más mixto entre deportivo y educativo, también el número de apuntados en los clubes y el número de inscritos en la federación con licencia. Será más fácil conseguir patrocinadores, apoyo de la prensa, es decir, como bien indicaba Lorena e intento reforzar yo, pues el ajedrez educativo es en realidad la mejor manera de promover el ajedrez deportivo, empezar por el educativo, ¿no? Bueno, como estamos ya cerca de terminar, te voy a someter a una prueba bastante exigente. Vamos a ver cómo funciona tu capacidad de síntesis. A ver, me das miedo. Tienes un minuto para terminar de convencer a los docentes, si quieres mirar a esta cámara, vale, a los docentes que nos estarán escuchando, de que el ajedrez para ellos puede ser una herramienta profesional de enorme utilidad. Bien, un minuto, vale. Bueno, pues desde aquí animarlos, como he animado a muchos compañeros, a que fuera miedo, es decir, vamos a ver qué es lo que hay, a probar, a buscar esas situaciones donde podamos ver qué se está haciendo con el ajedrez educativo y que hay muchísimos recursos, muchísimos materiales que nos pueden apoyar en esos primeros momentos que a lo mejor nos sentimos más inseguros y sobre todo que lo prueben y que aunque sea con 2 actividades que las lleven al aula y creo que la forma mejor de convencerse es ver la cara de sus propios alumnos, ¿no? Ver el entusiasmo y ver todo lo que puede pasar. La experiencia con los docentes es esa, es decir, los docentes que prueban saben que funciona y siguen adelante, no por lo que le digamos formadores o lo digamos la gente de fuera, sino funciona porque lo ven en sus propios alumnos, claro, y ven que es una forma distinta de trabajar dentro del aula. Claro, las respuestas además son magníficas. Voy a terminar precisamente dando un dato que alude a eso. No hemos hablado apenas, pero daría para otra conversación por sí misma, de la experiencia en Cataluña. Son ya 6 cursos consecutivos con el ajedrez como herramienta transversal o interdisciplinar en horario lectivo, con más de 300 colegios implicados, con un estudio científico paralelo diseñado por la Universidad de Girona
en donde se llega a la conclusión de que los alumnos con los que se emplea el ajedrez educativo mejoran más su inteligencia en múltiples parámetros, incluida por supuesto la inteligencia emocional, como citaba Lorena, y mejoran sus resultados, sus notas, digamos, sobre todo en matemáticas y comprensión lectora. Y acabo con un dato que me parece ya brutal en el sentido positivo, ¿no? Según varias fuentes oficiales y no oficiales que yo he podido contrastar, el 85% de todos los docentes catalanes implicados en esta experiencia de 6 años se declaran muy satisfechos con el ajedrez como herramienta educativa. Digo yo que por algo será, y por tanto, Lorena, creo que en los próximos meses y años vamos a ver a nuevas comunidades autónomas en cuanto a España, pero nos están escuchando en muchos países de habla hispana también. Estoy seguro de que esta mancha, en el sentido positivo, se va a extender mucho. Así que te agradezco muchísimo y sobre todo te deseo el mayor éxito en el proyecto canario, porque de lo que hagáis bien en Canarias seguro que luego se van a beneficiar en todas partes. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto.